Bueno, muy buenas tardes al senador Durresti, al senador Cruzcoque, a la ministra secretaria general de la Presidencia, a la abogada del Ministerio, a nuestra secretaría, a cada uno de los asesores y asesoras. Estamos sesionando con autorización paralelo a la sala para poder iniciar la discusión de este proyecto que tiene por objeto abocarse al estudio de la modificación a la Carta Fundamental en materia de derechos de sufragio de personas extranjeras, boletín número 17.823-07. Le voy a dar la palabra al señor secretario, que entiendo tiene una relación. Muchas gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenas tardes. Señora Ministra, muy buenas tardes. Invitados e invitadas, muy buenas tardes. Señora Presidenta, corresponde, como usted ha señalado, ocuparse en esta sesión del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de derecho de sufragio de personas extranjeras y corresponde al boletín número 17.823-07. que cumple su primer trámite constitucional en la corporación y que se iniciara en mensaje su excelencia el presidente de la República. Se dio cuenta de este asunto en la sala del Senado en sesión del 9 de septiembre de 2025, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En síntesis, señora Presidenta, el objetivo de esta iniciativa es permitir que los extranjeros avecindados en nuestro país por más de 10 años ininterrumpidos puedan ejercer el derecho de sufragio, entendiéndose por avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. En lo medular, el mensaje al fundar este proyecto destaca que nuestro país cuenta con uno de los estatutos de voto extranjero más permisivos del mundo. Incluso, añade, dentro de los 5 países que permiten este sufragio en todas sus elecciones, el ordenamiento jurídico chileno sería el menos estricto en cuanto a requisitos y más severo en cuanto a obligatoriedad. Como advierte el Ejecutivo, en circunstancias que el profesor Alejandro Silva Bascuñán sostenía que el derecho de sufragio era la expresión misma de la ciudadanía y el derecho político fundamental y al mismo tiempo el requisito básico del goce y ejercicio de otras facultades de la misma índole, el carácter laxo de nuestra regulación, en opinión del Ejecutivo, en relación con este tema, no sería coherente con nuestra tradición constitucional. Así las cosas, arguye el Ejecutivo, sería necesario modificar los requisitos que contempla el artículo 14 de la Carta Fundamental, armonizando el ejercicio del derecho de sufragio por parte de extranjeros con la propia definición de soberanía que ofrecería el artículo 5 de la Constitución Política, de manera de permitir a los extranjeros avecindados por más de 10 años ininterrumpidos en el país ejercer el derecho de sufragio, considerándose que un extranjero tendría la calidad de avecindado en Chile a partir del momento en que obtenga un permiso de residencia definitiva, la cual constituye la autorización que habilita a residir legal e indefinidamente en nuestro país. La iniciativa, señora Presidenta, busca cumplir su propósito mediante un artículo único que reemplace el inciso primero del artículo 14 de la Carta Fundamental, a fin de permitir, como he dicho, que los extranjeros avecindados en nuestro país por más de 10 años ininterrumpidos puedan ejercer el derecho de sufragio, entendiéndose avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. La norma, señora Presidenta, precisa en todo caso que durante el periodo de avecindamiento el extranjero no deberá registrar salidas del país por más de 90 días en cualquier periodo de 12 meses. Luego, en un artículo transitorio, el proyecto dispone que las modificaciones introducidas en el artículo único comenzarán a regir desde el año 2026. Cabe consignar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, corresponde discutirlo en general y en particular a la vez, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento del Senado. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a dar la palabra a la ministra secretaria general de la Presidencia, porque además tiene que ir a gobierno, así que le agradezco que haya venido a la comisión y le doy también la palabra, saludo a la senadora Pascual. Ministra. Presidenta, por su intermedio agradecer a los senadores y senadoras, a la Secretaría por la celeridad de disposición para poder tratar este proyecto que ha sido relatado de manera muy extensa y precisa por el secretario de la Comisión. Tal como usted lo decía, estamos en paralelo, de acuerdo a la autorización de la Cámara, para debatir este proyecto y de la sala, y este proyecto y el de multa para los sufragios para los ciudadanos, y me están esperando también para que vaya a exponer la Comisión de Gobierno, por lo cual, dada la relación que ha hecho la Secretaría, si le parece, Presidenta, pudiera quedar la abogada Laura Mancilla para aclarar las dudas. Yo voy a Gobierno y vuelvo enseguida. Sí, ministra, me parece ningún problema. Además, Laura nos ha acompañado en varias oportunidades de discusión de los proyectos y nos quedamos con ella y cualquier cosa también. Vengo enseguida. Muchas llamando. gracias. Muchas gracias. Por Gobierno. Para aplicar. Gracias, ministra. Laura, le damos a la palabra porque dado que tenemos relación, lógicamente, hemos conocido el proyecto, nos parece importante también que nos contextualice. Mucho de esta discusión fue de público conocimiento, pero la situación, cierto, que ocurre en la Cámara, cómo salió, en que estamos en este proyecto, y obviamente también hay algunas indicaciones de las cuales incluso nos hemos referido en la sala, en la prensa, entonces sería bueno saber la opinión del Ejecutivo. Laura, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Solo
reforzar que el objetivo principal de esta reforma constitucional es adecuar el periodo exigido por la norma constitucional, asegurando el ánimo de permanencia en el país, y es por eso que se aumenta el periodo de 5 años de avecindamiento que existe actualmente a 10 años. Además, para evitar cualquier problema interpretativo respecto de qué es avecindamiento, el proyecto establece que se considerarán avecindados quienes obtengan permiso de residencia definitiva. Esto es importante porque en la legislación, o sea, en materia constitucional y en la legislación no hay una definición de avecindamiento, que es algo que es un problema interpretativo. Además, para estos efectos se establece y se recoge una de las discusiones durante la elaboración de la Constitución vigente que se relata en el mensaje del proyecto de reforma constitucional, que durante las discusiones de la Comisión Elaboradora de la Constitución se consideraba que la residencia o el avecindamiento, mejor dicho, fuera ininterrumpido por un plazo mayor de 5 años e ininterrumpido, y eso lo recogimos en la propuesta, y además se establece una norma de salida o interpretativa para qué se va a considerar interrupción del avecindamiento, que es que se interrumpe el avecindamiento si se registran salidas del país por más de 90 días en cualquier periodo de 12 meses, que según la experiencia internacional es lo que hemos visto que son periodos que se utilizan para, por ejemplo, las visas de turismo son por máximo 90 días, entonces por eso establecimos que no se interrumpe el avecindamiento si se registran salidas hasta por 90 días. Esas son las 3 partes que tiene o sea, sí, no se interrumpe por menos de 90. Por salidas, pero en un periodo, en cualquier periodo de 12 meses, que es como se usa en general en las visas de turismo al extranjero. Eso les podría comentar respecto de los 3 contenidos que se modifican en la reforma constitucional. No sé si habrá alguna otra duda respecto de esto. Senadora Pascual. Tengo... Hoy yo tenía unos nombres, de verdad, en serio. Tenía unos nombres, te los iba a decir justo en... No. Presidenta, gracias. Solo quería hacer una consulta tanto al Ejecutivo por su intermedio, como también si la Secretaría tuviera antecedente, de 2 cosas. Primero, cómo se establecía la norma para el voto de electores extranjeros avecindados en Chile en la Constitución del 25. Y segundo, si existía la norma también en alguna ley electoral que generara más o menos requisitos, o sea, si era norma constitucional o era norma legal, digamos, no solamente de ley electoral, y en qué consistía. Quiero eso como consulta para después también hacer alguna opinión. Gracias, senadora. Ahí le damos un tiempo, ¿cierto?, a la Secretaría para ver si tiene a la mano la respuesta a esa consulta. Sí, obviamente recordar que en nuestra actual Constitución es por más de 5 años y obviamente a propósito de lo que decía la abogada del Ministerio y la propia ministra, lo que busca el proyecto es aumentar estos requisitos, ¿cierto?, o este requisito por más de 10 años ininterrumpidos. Y también a propósito de los requisitos, ¿cierto?, que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13. No lo leyó, ahí podría recordarlo también la Secretaría, me parece bueno que estamos iniciando la discusión de este proyecto, ¿cierto?, recordarlos, y en este caso los extranjeros solo se consideran avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva, porque sabemos que puede tomar un tiempo importante hasta llegar a tener esa residencia, que obviamente no se computa, sino que el plazo que se está estableciendo en la reforma de 10 años empieza a computarse, empieza a correr desde esa residencia definitiva. Y con todo, durante el avecindamiento,
no deberán registrar obviamente salidas del país porque estamos hablando que son ininterrumpidos. Y también quiero reiterar esto a propósito del artículo transitorio. Estamos hablando de que esto entraría a regir a partir del año 2026. En palabras más simples, a partir de las próximas elecciones y no de las que tenemos literalmente a la vuelta de la esquina. Me parece importante porque mucho se ha dicho a propósito de otro proyecto que estamos legislando sobre la marcha, a propósito de las elecciones de ahora, pero en este caso, este proyecto es para, ¿por qué no decirlo también?, aprovechando este ambiente electoral, legislar desde ya, porque si no, al final sobre esto no se termina legislando, siempre se toma en cuenta este tema cuando estamos con elecciones a la vuelta de la esquina, pero es para que produzca su efecto en las próximas elecciones y no las elecciones de este año. El señor secretario le da la palabra para la pregunta de la senadora Pascual y después el senador Durresti. Gracias, señora presidenta. Senadora Sora Pascual, respecto a su pregunta, la Carta Fundamental del 25 contemplaba originalmente en el artículo 7 del capítulo de Nacionalidad y Ciudadanía que los ciudadanos con derecho a sufragio correspondían a los chilenos mayores de 21 años de edad que supieran leer y escribir y estuviesen inscritos en los registros electorales chilenos. Sin perjuicio de eso, en el artículo 104 del capítulo de Administración Comunal se permitía que los extranjeros se inscribiesen en los registros comunales y participasen de las elecciones de regidores, siempre que, junto a los requisitos anteriores, hubiesen residido 5 años en el país. Posteriormente, a través de las reformas constitucionales de 1970 y 1971, la edad mínima para ejercer el derecho a sufragio fue rebajada de 21 a 18 años y se eliminaron los requisitos de alfabetización, tanto para ciudadanos chilenos como para extranjeros. Sin embargo, en el caso de los extranjeros se mantuvo vigente el requisito de residencia por 5 años en el país y su participación siempre estuvo limitada a las elecciones de regidores. Así es. Gracias, señor secretario. Senador Durresti. De diciembre. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la abogada del Ministerio del Interior. Del Interior. Me gustaría explicar un poco la redacción. Tengo un problema en la redacción. Si lo comparamos con el artículo 14 vigente, dice, digamos, hay una técnica tal vez de explicación distinta, dice, los extranjeros avecindados en Chile por más de tantos años, ¿por qué se cambió el concepto? Porque podríamos haber cambiado los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años y que cumplan con los requisitos. ¿Por qué se cambió la redacción? No sé si me entiende. Podrían partimos claro. Claro. La pregunta es solo por una técnica de redacción. ¿No será mejor señalarlo como los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpido y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo, inciso primero del artículo 13? Creo que es una mejor técnica de explicación. Yo creo que lo que estamos modificando acá, para ser concreto, es que pasamos de 5 años a 10 años y que se interrumpe con lo que usted bien explicó cuando se sale por más de 90 días. Entonces creo que la redacción es más coherente con la redacción anterior en esos términos, porque eso es lo que estamos modificando, creo entender, en esta reforma constitucional. No hay otro elemento que son 10 años ininterrumpidos y que solo se precisa que los extranjeros solo se consideran avecindados a partir del momento que obtengan el permiso de residencia definitiva, que también es una innovación, y con todo durante el periodo de avecindamiento no deberán registrar salida, que es otra condición. Creo que la redacción es mejor así, porque si no, el artículo 14 más bien se refiere al ejercicio del derecho al sufragio, que eso es el título subentendido del artículo 14. Si usted revisa incluso el texto constitucional, este texto que tenemos, que es con anotaciones y concordancia, el título que se le pone a ese artículo es precisamente norma especial de ejercicio del derecho al sufragio a partir del extranjero. Ustedes parten con esa definición. Solo es un tema de reacción. Muchas gracias, senador. Le damos la bienvenida al senador Coloma
que está en reemplazo de la senadora Ensberger, que como dijo al inicio está en la Comisión de Gobierno porque estamos sesionando en paralelo, y le doy la palabra entonces a la abogada del Ministerio del Interior para la consulta del senador. Sí. 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 Tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Cuando estuvimos redactando esta norma, lo que queríamos resguardar quizá con esta redacción es que se establece en la Constitución los casos en que pueden ejercer el derecho de sufragio los extranjeros. A diferencia de la redacción actual, en que luego de podrán ejercer el derecho de sufragio, se sigue la frase en los casos y formas que determine la ley. Entonces, para resguardar esa diferencia, invertimos el orden de la redacción para que quedara claro que es la Constitución la que está mandatando, o sea, estableciendo los casos en que los extranjeros avecindados pueden ejercer el derecho de sufragio y no se va a derivar a ninguna otra norma. Entonces, por eso se dice, la norma constitucional es, podrán ejercer el derecho de sufragio y estos son los únicos requisitos y no hay ninguna otra regulación derivada, digamos, que es como lo que pasa o sea, lo que pasa actualmente, que es podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley, y eso se elimina, o sea, no habría condicionantes legales para el ejercicio. Eso. Y respecto quizás para aprovechar de los requisitos del artículo 13, los requisitos del artículo 13 hacen referencia al cumplimiento de 18 años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva, que es lo que hoy día también se le exige a los extranjeros para ejercer el derecho de sufragio, entonces no se innova y se hace la misma referencia. Perfecto, de eso no se innova, se hace la misma referencia, por lo tanto, insistir en que, siendo artículo único, es una reforma constitucional, digámoslo de esta manera, gran innovación es el plazo que está estableciendo la ley, en este caso obviamente la Constitución, para poder ejercer el derecho a sufragio. También me han estado preguntando, voy a aprovechar la discusión, sobre si esto es para todas las elecciones, ¿no? Entonces, prefiero preguntárselo para que vaya quedando en la discusión. Obviamente que el texto se dice que sí, porque no hay distingo, pero prefiero señalarlo aquí en el debate. Antes de eso, Laura, le voy a dar la palabra a la senadora Pascual y después nuevamente al Ejecutivo. Sí, gracias, Presidenta. Yo solo dos consultas. Uno, si es, entendiendo la voluntad de tramitar lo que tiene la Comisión bastante rápido, igual puede haber un brevísimo plazo de indicación. Y segundo, ya la redacté. No, no, y segundo, ¿por qué? Y por eso mis primeras preguntas es que yo tiendo a compartir, digamos, estos nuevos requisitos, nuevos requisitos, pero sí me hubiera gustado, y a propósito de lo que comentó la presidenta de la Comisión recién, de que vamos a elevar solo el requisito de la cantidad de años para el avecindamiento, sin embargo, se le amplió la posibilidad de votar a las 4 tipos de elecciones que tiene el país. Y por lo tanto, si el Ejecutivo valoró la posibilidad de, a lo mejor no exactamente igual a lo que ya estaba en la Constitución del 25, pero haber excluido, por ejemplo, a lo que a mí sí me parece que es una votación de absoluta soberanía de la ciudadanía chilena, que es la Presidencia de la República. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, le da la palabra al senador Coloma. Y, solamente a propósito de la forma, ahí la Secretaría si quiere también tomar la palabra, por supuesto, porque no nos olvidemos que al ser de artículo único estamos discutiendo en general y particular. Por lo tanto, a partir de ahora uno puede empezar a presentar indicaciones para que ya cuando llegue el momento de votarlo, votemos lógicamente el proyecto con esas indicaciones incluidas. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. Hay un contexto que creo es importante en este tipo de legislación, este tipo de cambio, que es la realidad que hoy día hay una norma constitucional que establece el voto obligatorio. Y eso es algo que se discutió
largamente en este Congreso, digamos, y que venía de otro cambio que se había hecho a su vez con el voto voluntario. O sea, que son cosas que van mutando de un lado para otro. Yo me acuerdo perfectamente cuando se aprobó esta última reforma, el propio presidente actual de la República, diputado Boric, fue el que encendió con más fuerza la necesidad del voto obligatorio, diciendo que era un tema ético al final, respecto de generar que más personas tomen decisiones, y no menos personas tomen decisiones. Por eso que fue muy amplio el criterio. Y lo que ocurrió, y probablemente son enseñanzas futuras, digamos, de que esta ley debe haberse aprobado o sea, todo el tema de cómo se sanciona, cómo se genera la sanción debe haber establecido antes. Estamos con un problema, yo diría político, y esa es la verdad, digamos, que al final, voy a ser cuidadoso en las expresiones de las palabras, digamos, hay sectores que están más dudosos respecto de esta obligatoriedad y por tanto de la sanción del voto, y yo entiendo que esta cosa va a tratar de generar acuerdos lo más amplios posible, efecto para el cual han planteado que ellos se estaría dispuesto, digamos, en la medida que haya un cambio en los criterios constitucionales para efecto de facultar a que los extranjeros puedan votar. Eso es parte, es que es importante establecer, esto no es una cosa que como inspiración cualquiera, es un tema que está planteado de esa manera, y lo que se hace es extender de 5 a 10 años, como bien dice el Ejecutivo, digamos, el plazo de adoctrinamiento con un cambio respecto de la residencia temporal a definitiva, digamos. En todo caso, estoy averiguando el promedio temporal hoy día es como 7 meses más o menos que se demora una persona, y la definitiva 1 año, 3 meses, no sé si se planteó o no, digamos, pero eso es más o menos los números. Estamos hablando en todo caso del 5% del padrón, no estamos hablando de una cantidad mayor. Entonces, yo creo que ir más allá, o sea, que en el fondo de generar un límite respecto a las elecciones que se vote, o generar, yo creo que va más allá de lo que de alguna manera es parte de un escenario que hay que resolverlo para tener reglas del juego claras. Si admitamos una cosa, cualquiera sea la posición, que estemos a 70 días de una elección y no haya regla clara en esto, no ayuda a nadie, y eso quiero dejar absolutamente nítido, digamos. Por eso que yo soy partidario de aprobar. Lo que no tengo claro, y lo voy a hacer como una duda a los parlamentarios del oficialismo, pues una duda que quiero plantear de la mejor buena fe, si el hecho de que pasar de 5 a 10 años, de hecho no permitiría entender que cumplidos esos 10 años, las condiciones de exigibilidad del voto con multa son iguales que los chilenos. Pero lo planteo como, porque yo lo entendía, porque a mí lo que me decían, que 5 años era un periodo exiguo de residencia. La verdad es que yo no lo comparto, pero bueno, es parte de la discusión que uno tiene, digamos. Pero no sé si ya con 10 años, desde que alguien es avecindado definitivamente, no estamos hablando, yo creo que no sé si persistiría la misma duda respecto, en ese caso, de la multa, digamos, porque admitamos una cosa, esta es una vieja discusión que se hace en el mundo. Yo estudié en Derecho, por lo menos el Iusangui, Iusolis, digamos, y de mi perspectiva, los que viven en el país tienen, ya en 10 años de vecindado, tienen algo que decir, porque son quienes tienen más efecto de las decisiones que se toman. Y a mí me cuesta entender que a veces no se comprenda eso y se prefiere al Iusangui de personas que a veces no conocen Chile, pero por ser nietos de un chileno puedan tener el derecho a voto sin hacerse cargo, que vienen al extranjero sin hacerse cargo de los efectos de las políticas públicas, que es lo que importa, cómo funciona la seguridad, cómo funciona, no sé, pues el empleo, la salud. Creo que son cosas demasiado relevantes. Entonces, yo llamo a entender en ese contexto esta aprobación y hacer la consulta, porque a mí me parecería que 10 años de vecindado deberían ser para efectos de los requisitos de la multa, digamos, pero eso requiere un cierto acuerdo, por eso lo estoy planteando en esos términos, señora presidenta. Muchas gracias, senador Coloma. A ver, para también resumir, hacerme cargo de esa intervención, varias cosas, ¿no? Y me iría un poco a lo más importante, recogiendo también lo que dijo la senadora Pascual. Uno es respecto del no distingo, yo lo alcancé a plantear, porque me lo están preguntando de hecho, de las elecciones, y por lo tanto que evidentemente aplicaría a todas las elecciones. Eso es lo primero. Esto es lo que plantea la reforma constitucional ingresada por el Ejecutivo. Y lo segundo, de que efectivamente si avanzamos en que pueden ejercer este derecho a sufragio
doblando, ¿cierto?, aumentando al doble los años que hoy día están establecidos en nuestra Constitución, por lo tanto de 5 a 10 ininterrumpidos además, a partir, evidentemente, de la próxima elección, también quedarían sujetos a la multa. Y lo digo de esta manera porque en el caso de esta elección, estoy tratando de traer incluso la discusión que se está produciendo en gobierno, si se llega al acuerdo de establecer una multa para la obligatoriedad del voto, al menos sobre el proyecto que se está discutiendo, los extranjeros no quedarían con multa en esta elección. Al menos eso fue lo que se alcanzó a discutir en la Cámara y lo que está discutiendo el gobierno. Entonces, lo planteo porque a propósito de lo que dice el senador Coloma, y entendiendo, insisto, que esta reforma va a tener efecto a partir de la próxima elección, no la de 2025, sino que a partir de 2026 en adelante, en ese caso también eventualmente el voto del extranjero que no sufragó tendría una multa, ¿no? Estaría eventualmente sujeto a una multa. Pero bueno, es cierto, al final del día es planteado a modo de duda. Ya aclaramos que, como estamos discutiendo una reforma constitucional del título único, está abierto, ¿cierto?, la posibilidad de ingresar indicaciones desde ahora y la idea, evidentemente, esto es parte de un acuerdo que estamos tratando que salga adelante aquí en el Senado y a propósito de lo que se está produciendo en gobierno con la multa del voto obligatorio, poder ambos despacharlo lo más pronto posible y ojalá, ¿cierto?, mañana. Nosotros ya tenemos permiso para sesionar también en paralelo. Así que bueno, con esos dos temas que me parecen relevantes, sí. Le doy la palabra entonces nuevamente a la abogada del Ministerio de Interior. Laura. Ok, me había pedido la palabra. No, senadora Pascual nuevamente. No, estamos a la espera de. No, puedo rellenar yo. ¿Para qué vamos a asistir? Votemos si usted tiene un acuerdo político. No, porque están en esa indicación. Estamos convocados a sesionar hasta las 18. Queda todavía, así que vamos a suspender unos minutos para que también Laura pueda hacer las consultas pertinentes, evidentemente, a la autoridad política y continuamos.
retomar entonces la sesión. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a retomar la sesión. Estamos a minuto de que se cumpla entonces el plazo que habíamos establecido para poder sesionar en paralelo a la sala y en paralelo también a la Comisión de Gobierno. Se han planteado algunas ideas a propósito de los requisitos, los años, de qué ocurriría con los extranjeros en el caso, por ejemplo, de la multa. No es para este efecto, pero es importante para que eventualmente lo definiéramos, lo decidamos así. También respecto de las elecciones que vienen desde 2026 en adelante. Ya lo señalaba, estamos discutiendo una reforma constitucional de artículo único, por lo tanto, vamos a fijar el plazo de indicaciones hasta mañana a las 10 de la mañana. A las 10:30 ya estamos autorizados para sesionar en paralelo a la sala. Vamos a partir la sesión de mañana con este proyecto y vamos a votar mañana este proyecto. Luego vamos a continuar con la discusión del Departamento de Seguridad de Gendarmería. La idea es que, teniendo votación en gobierno respecto a la multa del voto, voy a resumirlo de esa manera, y respecto a este proyecto, podamos eventualmente ver mañana en la tarde ambos en la sala. Pero viene el senador Coloma, y entiendo también el senador Araya de la Comisión... No, ya está. Pero el senador Coloma de la Comisión de Gobierno, así que antes de terminar la sesión le voy a dar la palabra. Yo no sé, presidente, si podemos ampliar un poquito de este plazo, porque entiendo que el gobierno está votado, digamos, están terminando de votar, y la senadora Ensperger venía justamente a tratar de si podemos resolverlo hoy día este tema, digamos, que es más fácil para todos, porque esta era la parte comprometida por este lado del mesón, pues, entonces era simplemente para esos efectos. ¿Ah? Porque ella tiene una indicación que prefiero que la explique ella. Sí, pero mañana en la mañana lo votamos todo y nos da igual para llegar a la tarde a la sala. Si el único problema que tengo yo es que el informe estará... Sí, pero sí, un informe. Si no está certificado. No, pero estamos, oye, no me hagas sacudir el papel, pero... Yo simplemente quiero honrar el compromiso, digamos. Entonces, tal como usted, porque usted lo ha hecho extraordinariamente bien. Entonces, así con la celeridad que amerita... Entonces, no quiero que quede la sensación de que se aprobó uno y no el otro. Ese era mi único... Pero está bien, hagámoslo de esa forma. Ya, pero... Presidenta, ¿se entiende entonces? Por eso lo plantea, no por otra razón. Tomando Gracias, lo del senador Coloma, y doy la que, palabra al senador Cruzcoque. sí, habiéndose votado en la Comisión de Gobierno, restaría la votación acá. Nosotros podríamos votarlo hoy día, pero al haber abierto un plazo de indicación hasta las 10, mañana lo votaríamos a partir de las 10:30. O sea, ¿verdad? como primer proyecto en la tabla. De la tabla. Eso es. Sí, vamos a pedir de igual Solo para manera, efectos insisto, antes de ilustrativos que los se que nos levante siguen la por redes sesión, la sociales. información a través de la abogada del Ministerio de Interior, que se está comunicando evidentemente con el Ejecutivo a la Comisión de Gobierno, para saber si efectivamente ya se despachó y ha sido de público conocimiento. El objetivo es honrar el acuerdo, que era poder establecer una multa a la obligatoriedad, al voto obligatorio, y por supuesto dejar claramente establecido qué ocurría con el voto de los extranjeros en esta elección y por supuesto a partir de 2026. Así que vamos a... Vamos a volver a suspender un minuto y retomamos inmediatamente la discusión. Voy a pedirle... Bueno, vamos a retomar la discusión y ahora sí quiero reiterar esto a propósito de los... Vamos a retomar la sesión, quiero reiterar esto a propósito de la envergadura del tema. Vamos a sesionar mañana, ya tenemos esa autorización, paralelo a la sala, a partir de las 10:30, este va a ser el primer proyecto que vamos a poner en tabla. Se han planteado un par de ideas que eventualmente pueden ser motivo de indicación o no, pero el plazo para presentar las indicaciones formalmente, como corresponde, va a ser hasta las 10 de la mañana. Y también le doy la palabra a la Secretaría porque si lo despachamos mañana y
gobierno termina de votar las indicaciones que en este momento está conociendo, la idea es poder pronunciarnos de ambos en la sala mañana en la tarde. Así que solamente le doy la palabra al señor secretario, ¿no? Estamos de acuerdo a efecto de preparar el informe y con eso entonces podríamos obviamente honrar la palabra y el acuerdo que hicimos hace unos minutos con el presidente del Senado y la ministra o el Ejecutivo en definitiva está ok con ese plazo también. Así que, si les parece, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.